La lluvia golpeaba contra los escaparates de la panadería Dubois aquella noche, como si el propio cielo llorara por las injusticias del mundo. Detrás del mostrador reluciente, el señor Dubois, propietario de la pastelería más prestigiosa del barrio, revisaba sus cuentas con satisfacción. Sus pasteles costaban una fortuna, pero su clientela adinerada jamás se quejaba de los precios. Lo que él no sabía era que, en cuestión de minutos, una simple pregunta iba a cambiar su vida. Para siempre, la puerta se abrió, con el tintineo de una campanilla. Una mujer entró, empapada hasta los huesos, la ropa desgastada pegada a su piel. Sostenía de la mano a una niña de unos 7 años, de grandes ojos marrones llenos de esperanza. La pequeña llevaba un vestido viejo pero limpio, y en su cabello mojado, alguien había colocado un lazo rosa descolorido. Probablemente el único toque festivo que poseía en el señor Dubois. Apenas levantó la vista, reconocía ese tipo de clientes, los que no tenían lugar allí, los que perturbaban la atmósfera elegante de su establecimiento. La mujer avanzó tímidamente hacia el mostrador, apretando con más fuerza la mano de su hija. Buenas noches, señor, dijo con una voz suave, pero vacilante. Yo quería saber si usted tendría un pastel caducado para el cumpleaños de mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Dubois levantó por fin la cabeza y miró a la mujer y a la niña con un desprecio apenas disimulado. Detrás de ellas, en un rincón de la tienda, un hombre con traje oscuro estaba sentado en una mesa pequeña, con una taza de café delante. Nadie le prestaba atención, nadie sabía quién era realmente. ¿Un pastel caducado? Repitió el señor Dubois, con una risa seca. Señora, aquí no vendemos comida caducada. Tiramos lo que ya no está impecable. Tenemos una reputación que mantener. La niña apretó el brazo de su madre. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza que se apagaba poco a poco, como una vela en el viento. La madre tragó con dificultad. Lo entiendo, señora Ness, solo que hoy es su cumpleaños. Y pensé que quizás, antes de tirar, puedo pagar algo. Ne ahorrado 3 euros. Sacó de su bolsillo unas monedas gastadas, que colocó sobre el mostrador con una dignidad que debería haber avergonzado a cualquiera. Pero no al señor Dubois. Él miró las monedas como si estuvieran contaminadas. ¿3 euros? Señora, mis pasteles cuestan como mínimo 45 euros. 3 euros. No le comprarán ni una sola pastelería individual, y mucho menos un pastel de cumpleaños, aunque estuviera caducado. El hombre del rincón no había movido un músculo, pero sus ojos, ocultos tras unas discretas gafas, observaban cada detalle de la escena. Sostenía la taza de café, pero no había bebido ni un sorbo en 10 minutos. Por favor, suplicó la mujer, y en su voz se percibía ahora una angustia que partía el alma. Mi hija nunca ha tenido un pastel de cumpleaños de verdad. Nunca. No, hoy cumple 7 años. Y me dijo que solo quería una cosa, en un pastel con velas. Trabajo como limpiadora, pero mi patrón me despidió la semana pasada porque tuve que quedarme con ella cuando enfermó. Estoy buscando trabajo, pero mientras tanto, no es mi problema. La interrumpió fríamente el señor Dubois. Si no puede permitirse mis productos, hay un supermercado al final de la calle. Tienen pasteles industriales baratos. Ahora, si no le importa salir, está asustando a mis otros clientes. No había ningún otro cliente en la tienda. Solo el hombre del rincón, inmóvil como una estatua. La niña levantó la vista hacia su madre. Por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. Mamá, no pasa nada. No necesito un pastel. Podemos cantar solo nosotras dos en casa. Esa frase, pronunciada con una madurez desgarradora para una niña de 7 años, rompió algo en el corazón de su madre. Recogió sus 3 euros con manos temblorosas, tomó la mano de su hija y se dirigió hacia la salida, con la cabeza agachada para ocultar sus propias lágrimas. Fue en ese preciso momento cuando el hombre del rincón se levantó. Era alto, y cuando se movió lo hizo con la seguridad tranquila de alguien acostumbrado a ser obedecido. Interceptó a la mujer y a la niña justo antes de que alcanzaran la puerta. Disculpe, señora, dijo con una voz grave pero cálida. ¿Puedo hablar con usted un momento? La mujer se dio la vuelta, sorprendida y desconfiada. Él se inclinó ligeramente para ponerse a la altura de la niña. Hola, jovencita. ¿Hoy es tu cumpleaños? La niña asintió timidísimamente. El hombre sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó los ojos. Entonces, feliz cumpleaños. ¿Sabes? Yo también tengo una hija. Se llama Amélie y tiene exactamente tu edad. ¿Cómo te llamas? Lea, murmuró la niña. Lea, es un nombre muy bonito. Anne se incorporó
y miró a la madre. Señora, ¿aceptaría que yo le regalara un pastel a su hija por su cumpleaños? La mujer abrió mucho los ojos, dividida entre la gratitud y el orgullo herido. Señor, es muy amable, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, la interrumpió suavemente. Es un regalo de cumpleaños. No le negaría un regalo de cumpleaños a su hija, ¿verdad? Se volvió hacia el señor Dubois, que observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Señor pastelero, quisiera encargar su pastel de cumpleaños más bonito, el más grande y elaborado que tenga. El señor Dubois se enderezó. Enseguida, su actitud cambiando por completo. Un cliente capaz de pagar su pastel más caro merecía respeto y atención. Por supuesto, señor. Nuestra pieza estrella del día es un pastel de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y hojas de oro, comestible. Cuesta 250 euros. San perfecto, lo llevaré. Y añádale 7 velas, por favor. Rosas, si es posible. El señor Dubois se puso inmediatamente manos a la obra, sacando de la vitrina el pastel en cuestión. Era realmente una obra de arte, con sus capas de bizcocho esponjoso, su ganache de chocolate y sus elaboradas decoraciones que brillaban bajo las luces de la tienda. La pequeña Lea abrió los ojos como platos. Jamás había visto algo tan hermoso. Su madre estaba al borde de las lágrimas, pero esta vez de gratitud y emoción. Señor, no sé cómo agradecerle, balbuceó. El hombre le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No tiene que agradecerme, pero me gustaría hablar con usted si me lo permite. No tomará más que unos minutos. Mientras el señor Dubois preparaba el pastel en una caja lujosa, el hombre sacó su tarjeta bancaria, pagó sin inmutarse, y añadió: la señora también llevará una docena de macarons surtidos y 3 eclairs de chocolate. Una vez empaquetadas las pastelerías, el hombre invitó a la mujer y a su hija a sentarse en la mesa que había ocupado antes. Pidió 3 chocolates calientes y unos croissants para Lea, que aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. Señora, permítame presentarme. Me llamo Philippe Marchand, soy el propietario de una cadena de hoteles. La mujer abrió los ojos de par en par. Philippe Marchand. Todo el mundo conocía ese nombre. Era uno de los hombres más ricos del país. Un self-made man que había construido un imperio desde cero. Dijo que perdió su empleo como limpiadora. Continuó Philippe. ¿Le interesaría trabajar para mí? Yo. Sí, claro. Pero yo necesito a alguien responsable para supervisar los equipos de limpieza en uno de mis hoteles. El salario es bueno, tendría seguro médico, y hay incluso una guardería para empleados con hijos. Su hija podría quedarse allí después de la escuela, mientras usted termina su jornada. La mujer se llevó una mano a la boca, las lágrimas rodando ahora abiertamente por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Philippe se recostó en su silla, la mirada perdida como si reviviera una escena de un pasado lejano. Porque hace 30 años yo estaba en su lugar. Era un joven padre soltero. Mi esposa había muerto en el parto y no tenía nada en absoluto. Un día, para el primer cumpleaños de mi hija, entré en una panadería, exactamente como usted ha hecho esta noche. Pregunté si tenían un pastel caducado. Tenía exactamente 3 euros en el bolsillo, como usted. La mujer lo miraba, hipnotizada por sus palabras. Incluso la pequeña Lea escuchaba con atención, su chocolate caliente olvidado frente a ella. El panadero me miró como si fuera menos que nada. Me echó a la calle bajo la lluvia, con mi hija en brazos. Pero al salir, un anciano se acercó. Vestía pobremente, pero tenía una mirada bondadosa. Me dijo un joven: ven conmigo. Nos llevó a un pequeño café donde trabajaba como lavaplatos. Sacó un viejo pastel de su bolsillo, algo que probablemente había recuperado de la basura del restaurante. Lo limpió lo mejor que pudo y le colocó una vela encima. Luego cantó feliz cumpleaños a mi hija conmigo. Philippe se detuvo, con la voz ligeramente temblorosa. Ese anciano no tenía nada, absolutamente nada, pero compartió lo poco que tenía. Antes de que nos fuéramos, me dio algo que jamás olvidé. En la riqueza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que da cuando no tiene nada. Esa noche, prometí que si algún día tuviera los medios, nunca permitiría que un niño pasara su cumpleaños sin un pastel. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a la mujer. Aquí está mi número directo. Llámeme mañana por la mañana y organizaremos todo para su nuevo empleo. Y señora, nunca permita que nadie la haga sentir menos que los demás, porque tenga menos dinero. La dignidad no tiene precio. La mujer apretó la tarjeta contra su pecho, incapaz de hablar de la emoción. La pequeña Lea se levantó y abrazó a Philippe. Gracias,
Señor, usted es como el príncipe de los cuentos que mamá me lee. Philippe le devolvió el abrazo, y por un momento, parecía ver a su propia hija a esa misma edad, 30 años atrás, en aquel café pobre con un pastel rescatado. Señor Dubois, dijo Philippe y con una voz calmada pero firme, he estado sentado en su tienda durante 1 hora esta noche. Acababa de firmar un contrato para que su pastelería se convirtiera en el proveedor exclusivo de postres para Miss Quinsuch, un contrato que le habría generado unos 500,000 euros al año. El señor Dubois se quedó blanco como el papel. Señor Marchand, yo no sabía. Por supuesto que no sabía, y ese es exactamente el problema. Ha tratado a esta mujer y a su hija con desprecio, no porque hayan hecho algo malo, sino simplemente porque son pobres. Ha tirado su dignidad a la basura más fácilmente que sus pasteles caducados han yo. Lo siento. Yo. No lo siente. Está preocupado por su contrato, Anne. No es lo mismo. Philippe se levantó, recogiendo las cajas de pasteles. Voy a cancelar este contrato, señor Dubois. No por venganza, sino porque no puedo hacer negocios con alguien que mide el valor de un ser humano por el grosor de su cartera. Espero que aprenda algo de esta noche. Se volvió hacia la mujer y su hija. Señoras, permítanme acompañarlas a casa. Sigue lloviendo y tienen un pastel de cumpleaños que llevar. Mientras se dirigían hacia la salida, el señor Dubois permaneció paralizado detrás de su mostrador, comprendiendo demasiado tarde que su codicia y su desprecio le habían costado más que dinero. Le habían costado una lección de humanidad que no olvidaría jamás. En el coche de Philippe, mientras las conducía de regreso a casa, la pequeña Lea miraba su pastel con asombro. Su madre, en el asiento delantero, aún se secaba las lágrimas al señor Marchand. Dijo en voz baja, ¿el anciano que lo ayudó hace 30 años? ¿Volvió a verlo? Philippe esbozó una sonrisa triste. Lo busqué durante años. Cuando por fin tuve los medios, encontré el café donde trabajaba. El dueño me dijo que había muerto 2 años después de aquella noche. No tenía familia, nadie que asistiera a su funeral. Pero gracias a él, entendí lo que realmente importa en la vida. Se detuvo frente a un pequeño edificio modesto. La lluvia había amainado, dejando paso a un cielo estrellado. Philippe ayudó a llevar las pastelerías hasta su apartamento, un pequeño piso de 2 habitaciones, limpio, pero amueblado con lo mínimo. Antis Duhers sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a la mujer. Es un adelanto de su primer mes de salario, para que pueda comprar lo que necesite mientras comienza. La mujer abrió el sobre y casi se desmayó al ver el fajo de billetes en su interior. Señor, es demasiado. No puedo. Si puede, Anne, y lo merece. Nunca olvide eso. Usted merece respeto, dignidad y una oportunidad para darle una buena vida a su hija. Esa noche, en el pequeño apartamento, una madre y su hija celebraron un cumpleaños que jamás olvidarían. 7 velas brillaron sobre el pastel más hermoso que Lea había visto en su vida. Y cuando las apagaron juntas, pidieron un solo deseo, aunque todas las personas que atraviesan momentos difíciles pudieran encontrarse con su propio Philippe Marchand. Pero la historia tuvo un epílogo inesperado. 6 meses después, la mujer, cuyo nombre era Sophie, se había convertido en una excelente supervisora en el hotel de Philippe. Lea prosperaba en la escuela, y por primera vez en su vida, tenía amigos, ropa nueva, y la despreocupación que una niña de su edad merece, en una noche. Mientras Sophie cerraba su oficina, encontró a Philippe en el vestíbulo del hotel, sentado, solo en el sofá. Con aire pensativo, señor Marchand, todo bien. Él levantó la mirada y le sonrió débilmente. Sophie en sí, todo bien. Anne solo estaba pensando. ¿Sabe? He creado una fundación. Se llama El Pastel de Cumpleaños. Cada año regalamos pasteles de cumpleaños a niños de familias con dificultades. Ya hemos ayudado a más de 1000 niños. Este año Sophie se sentó a su lado. Anne es maravilloso. Ese anciano que lo ayudó hace 30 años. Su gesto sigue multiplicándose a través de usted. Eso espero. Philippe sacó una vieja foto de su cartera. Era él, mucho más joven, sosteniendo a un bebé bajo la lluvia. Mi hija Amélie dirige ahora la fundación. Dice que es el trabajo más importante de su vida. Todo gracias a que un anciano fue amable con nosotros cuando no teníamos nada. Sophie puso una mano en su hombro. Y todo porque usted decidió continuar su bondad, en lugar de dejar que la amargura lo consumiera. Podría haber terminado como el señor Dubois, menospreciando a quienes tienen menos, pero eligió otro camino. El señor Dubois. Philippe sonrió levemente. ¿Sabe que cerró su pastelería? No por mi culpa, sino porque su actitud terminó alejando a todos sus clientes.
La gente habla. Un video de esa noche circuló por las redes sociales. Alguien en la calle nos grabó a través del escaparate. Todo el mundo vio cómo las trató a usted y a Lea. Es triste, dijo Sophie. Aunque fue cruel, no le deseo mal. Eso es lo que la convierte en una mejor persona que él. Pero la historia no termina ahí. La semana pasada recibí una carta suya. Una carta de verdad escrita a mano. Sei Diskolpova. Me explicaba que había perdido su negocio, su casa, todo. Y en la carta decía algo que me impactó. He pasado mi vida construyendo un imperio de pasteles, pero olvidé construir un imperio de bondad. Ahora que lo he perdido todo, me doy cuenta de que lo único que habría tenido valor de verdad era ser un mejor ser humano. ¿Qué va a hacer?, preguntó Sophie. Philippe se levantó. Voy a ofrecerle un empleo como ayudante de pastelero en uno de mis hoteles, con salario mínimo. Para empezar, si realmente quiere cambiar, tendrá que demostrarlo trabajando junto a las personas que una vez despreció Sophie. Usted es alguien excepcional, señor Mashon. No, Sophie, solo soy alguien que aprendió que el verdadero lujo en la vida no es tener todo lo que uno quiere, sino poder ayudar a otros a obtener lo que necesitan. Esa lección me la enseñó un anciano bajo la lluvia, hace 30 años, y ahora yo la transmito. Esa noche, mientras Philippe regresaba a casa, se detuvo frente al viejo café donde el anciano trabajaba. El edificio había sido transformado. En una pequeña librería entró y compró un libro infantil, el favorito de su hija Amélie cuando era pequeña. Le pidió al librero que lo envolviera como regalo. ¿Para quién es?, preguntó el librero. Un joven sonriente para una niña llamada Lea. Pronto cumple años anoche. El librero sonrió mientras envolvía el libro cuidadosamente. Un bonito detalle. ¿Sabe? Mi abuelo trabajaba en el café que había aquí antes. Me contaba a menudo la historia de un joven con un bebé al que ayudó una noche de lluvia. Decía que era el momento del que se sentía más orgulloso en toda su vida. Philippe se quedó inmóvil en su abuelo. Se llamaba Henry. Murió cuando yo tenía 10 años, pero sus historias siempre me inspiraron. Siempre decía, la riqueza de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que da cuando no tiene nada. Las lágrimas humedecieron los ojos de Philippe. Henry era su abuelo. ¿Y usted? Abrió esta librería anciana con el dinero que él me dejó. No era mucho, pero suficiente para empezar. Vendo libros a precio reducido para las familias que no pueden pagarlos. Ese era su sueño, que los niños tuvieran acceso a las historias, sin importar su situación. Philippe tomó el libro envuelto y sacó su cartera. De ella, extrajo una tarjeta de visita y varios billetes. Su abuelo cambió mi vida. Permítame ayudarle a continuar su legado. Este dinero es para su librería. Y si necesita algo, no dude en llamarme. El joven librero miró la tarjeta y abrió los ojos al reconocer. El nombre en ustedes. ¿Es el hombre al que ayudó mi abuelo? Soy ese hombre. Y gracias a él aprendí que los gestos más simples pueden crear olas que se extienden durante generaciones. Mientras Philippe abandonaba la librería, el joven librero permaneció en la puerta, sosteniendo la tarjeta y el dinero, comprendiendo que la historia de su abuelo era mucho más grande de lo que jamás imaginó, y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño apartamento cálido, Lea dormía plácidamente, soñando con pasteles y príncipes bondadosos. Al lado de su cama, su madre Sophie leía bajo la luz de una lámpara de mesa, con una sonrisa tranquila, sabiendo que mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades. La bondad, como las ondas en el agua, nunca se detiene del todo. Se expand, toca vidas, transforma corazones y crea un mundo en el que un simple pastel de cumpleaños puede convertirse en símbolo de todo lo bueno que tiene la humanidad. Si esta historia te conmovió, todos tenemos el poder de cambiar una vida con un simple gesto de bondad. No necesitas ser millonario para marcar la diferencia. Solo necesitas un corazón capaz de ver más allá de las apariencias. Hoy, pregúntate, ¿a quién podrías ayudar? ¿Qué pequeño gesto podrías ofrecer? La respuesta podría transformar no solo la vida de alguien más, sino también la tuya. Comparte esta historia si crees que la bondad puede cambiar el mundo. Un pastel de cumpleaños a la vez.